¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a dar seguimiento a esta reflexión que ya hemos generado en torno a sanar el tejido familiar. Y cuando hablamos de tejido familiar, justamente nos referimos a aquellos hilos que conforman una estructura relacional. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de los participantes en una estructura relacional familiar, que es el núcleo básico, creamos no nada más, vamos a decir, un tejido, una forma, sino que además creamos nudos de pertenencia. Y es en esto en lo que me quiero enfocar el día de hoy, la pertenencia a ese tejido en el cual nacimos. Y la metáfora que habíamos usado la entrega anterior es que imaginemos que hay una bola de estambre o hay un tejido que a veces puede ser muy armónico, muy simétrico, o bien pudiera ser una maraña. Y de pronto nosotros nacemos y como si empujáramos en ese tejido todo, no únicamente genético, sino lo emocional, todo lo estructural, psíquica, emocionalmente, eh, a nivel propio, a nivel personal, está hecho de esos hilos. Pero esos hilos no nada más son papá y mamá, que incluso genéticamente pudiéramos decir, traemos los genes del abuelo, de la abuela, incluso de ese código genético de tíos, tías, bisabuelos, etcétera. Entonces tenemos esta estructura genética hecha de los hilos familiares del clan, llamémoslo, pero algo que es sumamente interesante o fascinante es cómo se observa desde los principios básicos de la psicología hasta las terapias, incluso transpersonales, cómo los seres humanos llevamos en el inconsciente toda una estructura, y esta palabra es muy importante, una estructura de pertenencia. Así que es como si al salir a la vida, y cuando digo salir a la vida no es cuando somos paridos, sino desde la concepción, eso es salir a la vida, ya estamos vivos. Desde ese momento empezamos a pertenecer a ese tejido, empezamos a pertenecer a esa estructura relacional. Y es aquí desde donde hay algo muy importante que, como saben y habrán notado, trato de crear un diálogo entre la propuesta budista, la psicología budista en su aspecto cognitivo y existencial, con estas propuestas, metodologías terapéuticas, que en ninguno de los casos se pretende la verdad absoluta, pero sí crear una reflexión con un objetivo que es idealmente sanar. Así que al entrar en esta estructura relacional, en este ambiente que también lo habíamos llamado un mandala, es cuando entramos también en cuatro conceptos fundamentales del karma. Y estos conceptos los voy a mencionar uno a uno y luego los explico. Primero está la maduración kármica física, la maduración kármica de existencia. En otras palabras, recibimos un cuerpo. Dos, el entorno relacional, ambiental, que se llama tradicionalmente el karma general. Esto es el entorno en el cual nacemos. Una familia amorosa o una familia destructiva, una familia más contactada o menos contactada. Esto es desde la concepción
a lo largo de toda nuestra vida el entorno emocional. 3. Los hábitos y tendencias con los que vamos a nacer. Y esto se relaciona también con con todos los puntos, con el segundo, que es el entorno. Con base en el entorno, ¿qué personalidad obtenemos? Somos destructivos, sociópatas, altruistas. Por lealtad nos enfermamos, por lealtad nos accidentamos, por lealtades, o diríamos ya más adelante, deudas kármicas. Y el cuarto punto es el resultado de la maduración de la acción, es un término un poco largo, que significa justamente qué es lo que vamos nosotros a dar lugar en nuestra vida a la experiencia. Ejemplo, la abundancia o la carencia, la ausencia de vínculos sanos o la presencia de vínculos sanos, la facilidad para encontrar, qué sé yo, empleo o abundancia o la ausencia de esto, salud o enfermedad. Bueno, entonces vuelvo a mencionar estos rápidamente. Resultado directo físico, 2 ambiental, 3 personalidad, 4 lo que nos sucede. Así que ya habiendo dejado estos 4 puntos que vamos a seguir explorando, entramos en este tejido, en esta vida a través de un tejido familiar. Estamos hechos de los estambres relacionales, no nada más genéticos, y que estos estambres relacionales en los cuales nosotros entramos llevan, suena un poco redundante, pero es importante para la metáfora, llevan hilos, y esos hilos de los que está hecha, pensemos en un muñeco de hilos, cabeza, brazos, piernas, esos hilos nos conectan de pronto no nada más a papá o a mamá, sino de pronto a los abuelos, o de pronto a los tíos, o de pronto a hasta 4 generaciones o 5 se ha observado. En donde, por ejemplo, para traer esto a una experiencia más práctica, de pronto por 4 generaciones hay suicidios. Por 4 generaciones de pronto hay casos de adicciones muy fuertes, puede ser alcohol, pueden ser otras sustancias. O de pronto por varias generaciones, algunas mujeres en el tejido familiar mueren al dar a luz. Así que estamos nosotros, este pequeño muñeco de hilos, no quisiera llamarlo trapo, de hilos, está conectado no nada más a los hilos de la vida de papá y mamá, sino que se puede conectar a todo este mandala, a todo este campo de energía. Y es por eso que este término lealtad, que aparece en muchas escuelas de la psicología en Occidente, lealtades escondidas, lealtades inconscientes, proyecto sentido, viene un término muy interesante usado en los órdenes del amor de Hellinger que se llaman lealtades del amor. Y estas lealtades del amor son importantes porque nosotros lo que creemos es amor, y esto es muy importante, lo que creemos que nuestros hilos como muñeco de tejido es una lealtad antes que otra cosa es pertenecer, porque tú estás conectado a través de hilos visibles o invisibles, estás conectado, vienes de allí, y uno lo que trata de hacer a través de estos hilos visibles o invisibles es tener una lealtad amorosa. Y aunque parezca paradójico, de pronto de una experiencia transgeneracional de mujeres muriendo en el parto, de pronto la nieta pudiera nacer sin deseos, ya sea emocionales o incluso biológicos, de tener hijos.
O de pronto si hay aquello llamado, entre comillas, la oveja negra de la familia, aquella persona que no ha sido vista, de pronto este muñeco de hilos trata, o sin conocerle incluso, de recuperar a través de repetir la historia de la llamada oveja negra de la familia. O casos de abuso sexual que se repiten desafortunadamente de manera sistemática y diríamos también sistémica, cuando hay secretos, cuando no se contacta algo que duele mucho al sistema y porque, aunque nosotros no lo sepamos, vamos a tender a dos grandes extremos. Repetirlo, que esto es algo común, o resarcirlo. Ya lo hemos hablado. Pero en este resarcir, tomando en cuenta que lo que nos une es esta lealtad amorosa, en ocasiones es resarcir haciéndonos la víctima, donde incluso podemos encontrar accidentes o enfermedades. ¿Por qué? Porque de pronto hay muy poca energía de vida en el sistema, o porque de pronto hay secretos, como por ejemplo hijos no natos, o no se cerró un ciclo de muerte. Entonces tendemos a enfermar, tendemos incluso a tener un tirón hacia la muerte, porque venimos de ese tejido que no ha querido ver algo. Usando un término junguiano, hay una sombra colectiva. O bien lo repetimos de alguna forma por lealtad amorosa. Casos como, por ejemplo, llevándolo a otra reflexión. Un caso que una persona se me acercó en una colaboración terapéutica y me comenta, voy a tratar de resumirlo, tengo un problema muy fuerte con mi madre. En realidad mi madre me maltrata, no la tolero, por lo que, a pesar del hecho de que papá se fue cuando yo era muy pequeña, prefiero estar con papá. Y eso me reclama mamá. Pero a mí no me importa. Yo prefiero, aunque papá ya tenga otra familia, estar con él. ¿Qué sucede? Esta persona tiene hijos e hijas, y de pronto, de estos hijos e hijas, ella, al estar separada, ellas comienzan a juzgar fuertemente a su mamá y curiosamente prefieren ir con papá aunque tenga otra pareja. Y esto no lo puede entender porque ella ha sido comparativamente con la relación con su propia madre muy buena con sus hijas. ¿Qué es lo que están diciendo las hijas? Yo voy por lealtad amorosa a ser un espejo para mi abuela. ¿Para qué? Para que si tú no llevas a tu mamá en el corazón, yo te lo voy a reflejar. Y ese es un elemento muy importante. Sé que es un tema complejo, pero si lo podemos resumir en una metáfora, que es este muñeco de hilos que somos, cuyos hilos nos conectan al tejido familiar, y que el tejido familiar nos encantaría que fuese perfecto, simétrico y con las mejores fibras, pero fundamentalmente lo que hemos hecho los clanes humanos, las familias humanas, transgeneracionalmente, lo que hemos buscado es pertenecer. Y esa pertenencia es una pertenencia que es lo que estamos llamando lealtad amorosa, que es muy interesante porque la lealtad amorosa es justamente esa metáfora del hilo. Tú no puedes romper los hilos porque eso desde la vida, desde el inconsciente, no funciona. De tal manera que tú puedes decir, detesto a mi padre, detesto a mi madre, no quiero saber de ellos, te alejas y muy a menudo, y recuerden que cuando se habla de casos terapéuticos en cualquiera de las diferentes disciplinas,
no se está hablando desde la religión o el dogma, sino de observaciones, que claro, las interpretaciones varían, eh, hay diferentes propuestas y eso es lo que nos enriquece como humanos. Pero estas observaciones es que, por ejemplo, lo que más detestas de papá y mamá, lo tiendes a repetir. Gabor Mate dice, entre más huyes de tu dolor, es la forma más rápida de volverlo a encontrar. Así que en este contexto, vemos que este muñeco de hilos conectados al tejido familiar, a la madeja o bola de estambre o simplemente ya el tejido familiar, está relacionado con estos 4 puntos de karma. Uno es bastante evidente: nuestro cuerpo físico se corresponde genéticamente. Ahora, también hay excepciones, porque aunque no sea genéticamente, si fuiste una persona adoptada, lo cual es perfectamente correcto, de todos modos tienes un cuerpo y estás entrando siendo recibido por un tejido familiar. Así que no incide tanto. Hay casos de niñas y niños adoptados que eh, heredan genéticamente, y lo pongo entre comillas, eh, una condición eh, familiar como diabetes o problemas del corazón, no habiendo genéticamente una conexión, pero sí se heredan los otros puntos, que es lo ambiental, el entorno emocional, porque se te designa un lugar. Eso se llama epigenética, no voy a entrar ahora en detalles. Sobre la genética es lo que se entiende por epi, sobre genética. Entonces, el entorno. 3, nuestra personalidad. ¿Puedo yo volverme depresivo o adicto como papá o como mamá? ¿O un abandonador? O bien, eso se puede ser repetir, pero también resarcir. De pronto me busco una pareja que me abandone. ¿Por qué? Porque en las generaciones pasadas, tías o tíos o papá o mamá han sido abandonados. Y luego también ya es la experiencia en sí, resultado correspondiente a la experiencia, es que de pronto puedo yo ya sintomatizar lo que se decía anteriormente, los deseos frustrados de los padres, pero no necesariamente, también sus secretos, pero también sus dolores, pero también sus carencias, también sus contradicciones. Así que ciertamente todos estos elementos son complejos, son enriquecedores. Les recomiendo la entrega anterior, que lleva casi el mismo título, porque allí problematizamos, allí exponemos otros ángulos que pueden resultar complementarios. Y también les recomiendo que puedan eh, ver varias veces aquellas personas que de pronto los conceptos sean muy abstractos o confusos. Afortunadamente, esta misma entrega se sube por la tarde a YouTube. Entonces, podemos familiarizarnos con estas ideas, no con la intención de estar de acuerdo y decir esa es verdad absoluta, sino poder crear esa, como se dice en la academia, ese diálogo interno, esa problematización, con la intención, como muchas veces proponen. ¿Y cuál es la solución? eh, Así que vamos a decir, los humanos estamos conectados a través de estos hilos por amor. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros casos, es amor ciego. ¿Y qué significa el amor ciego? Mamá, papá, yo voy a hacer lo que no pudiste hacer. Yo voy a hacer lo que no te atreviste a hacer o a decir. O papá, mamá, yo voy a representar eso que tú no lograste atender.
o bien voy a quedarme contigo para cuidarte, ¿verdad? Voy a ser, hija o hijo, la pareja que no tuviste, ¿verdad? Entonces voy a volverme la razón de tu existir. O me quedo en casa como niña o niño pequeño de 40 y algo años para que no te deprimas o no te mueras o no te enfermes o no te separes de papá o mamá. Así que esto que llamamos amor ciego, idealmente vamos a llevarlo a un amor visto o un amor mirado. Esta lealtad amorosa le vamos a tratar de arrojar luz. A esta sombra junguiana la vamos a tratar de hacer una sombra débil, no una sombra fuerte que nos rija, no nada más como personas, sino como familias desde el inconsciente. Así que vamos a estos puntos que ya habíamos hablado, no los vuelvo a explicar porque por eso mismo les recomiendo la entrega pasada. Y estos puntos en los cuales se propone una meditación, por supuesto que también existe la tradicional configuración, constelación familiar, donde personas pueden ser representantes de un tío, del padre, de la madre, del abuelo, y van saliendo personajes participantes en ese tejido. Como les mencionaba, a veces puede ser en agua, con muñecos flotantes que de manera impresionante se mueven y de pronto está el hijo y mamá sale disparada para el otro lado de la piscina, ¿verdad? Y de pronto papá sale y se van buscando representantes, a veces puede ser con cartas, a veces puede ser con muñecos. Es decir, lo que es interesante de esta propuesta de Hellinger es que nosotros personificamos los hilos del sistema familiar de manera más directa, familia, luego ya puede venir clan, tribu, nación, humanidad. Pero la relación más importante es la familia. Y dentro de la familia, papá y mamá. Y que es importante como muñecos de trapo que somos, digo, ya es el nuevo descubrimiento, que escuchaste hoy en la entrega de Centro Himalaya, que somos muñecos de trapo. Bueno, es importante llevar a papá y a mamá en el corazón. ¿Cómo? Si papá fue un irresponsable, si no estuvo presente, si no nada más no fue amoroso, sino que incluso fue violento, pero como mamá si se pasaba enferma o era alcohólica y nos abandonó y en realidad me cuidaron los abuelos o como quiera que fuere. Esto es algo sumamente importante, llevar a papá y a mamá en el corazón. Y algo fascinante que pues llamémoslo así, se coincide, es que cuando uno hace prácticas budistas, muchas de ellas puede ser prácticas básicas como aquello llamado postraciones, deslizarte en el piso con una visualización o prácticas ya avanzadas de Yidam como Vajra Yogini, uno imagina a papá del lado derecho y a mamá del lado izquierdo. Uno imagina también a sus seres más allegados, por lo general lo masculino del lado derecho y lo femenino del izquierdo. Y como solo tenemos una hora, no voy a hacer un estudio comparativo, pero es ciertamente importante porque el lado derecho tiene que ver con la parte dinámica de la mente y la parte izquierda con lo intuitivo. Y lo intuitivo femenino tiene que ver con la espaciosidad, tiene que ver con la posibilidad, tiene que ver con ese espacio que es la matriz, que puede dar lugar a incontables posibilidades. Así que de ese lado izquierdo
¿verdad? Que es lo femenino. Uno lo puede ver en iconografía indo-tibetana, por ejemplo, un Buda como Vajrasattva puede sostener una campana que representa lo femenino con la mano izquierda, interesantemente en el regazo, y luego algo que se llama Vajra. De hecho, voy a permitirme ponerme de pie para mostrárselos. Creo que vale la pena. Acá está. La campana femenina. El rostro que se encuentra aquí en la campana tibetana es el de una mujer, que significa Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría. Su vientre es la matriz, es el mandala, es el campo de energía. Ahí está lo femenino, mamá, del lado izquierdo. Y luego llega lo masculino, que es el Vajra, llamado Dorje, Vajra. Y este Vajra, que en realidad tiene dos grandes acepciones. Uno, indestructibilidad. Dos, indivisibilidad. Es decir, inseparable e indestructible. Y esta parte, llamémosla masculina, es la que fecunda el espacio de posibilidades. Ambos, como pueden observar en lo femenino, también hay un Vajra allí, participan en igualdad de términos y participan en la construcción de aquello llamado Vajra Homkara, que es la unión de lo femenino y masculino, que muestra aquello que se llama Yuganada o unión de ¿qué? De las cualidades perfectas de la mente, de las cualidades inseparables, que es la intuición ilimitada, que es el estado llamado prajna en sánscrito, que significa cognición sin límite. A veces nada más lo traducen como sabiduría. Prajna, cognición sin límite. Y luego upaya, medios hábiles, que dentro de las posibilidades ilimitadas del vientre, lo que va a ocurrir es una expresión perfecta, una conexión en nuestra reflexión el día de hoy, una reflexión amorosa. En este orden de ideas, mamá lado izquierdo, papá lado derecho. Y pudiéramos argumentar también, ya en explicaciones más avanzadas budistas sobre nuestra energía, la energía, una vez más, femenina del lado izquierdo, masculina del lado derecho. Entonces tenemos a los linajes femeninos y masculinos, derecho, masculino, izquierdo, femenino. Y esto nos lleva a esta pertenencia detrás de nosotros, no nada más a seres humanos, sino que desde la perspectiva del budismo a una conexión con todo aquello que es lo femenino, lo intuitivo, la sabiduría innata, que es la cualidad de estabilidad y la esencia de nuestro awareness, la esencia de nuestro estar consciente, por un lado, y dos, el aspecto dinámico, que es aquello que va a dar lugar a la creatividad, lo que le da dimensionalidad a un espacio ilimitado. Por tanto, complemento. Y esto nos lleva a contactar eventualmente a el despertar de la mente. Hace poco, durante el diplomado de tanatología, hablábamos que estos aspectos, femenino y masculino, lo femenino se expresa a nivel de energía como gotas rojas o bodichita roja, que se llaman bindus o tilakas, y lo masculino como gotas blancas que están arriba. De manera interesante, el practicante al meditar busca unir estas gotas blancas y rojas, que es la unión de lo femenino y masculino, pero a nivel de energía
eh, la unión de las cualidades cognitivas y de todas sus posibilidades, pero que cuando no se contacta, esto se vuelven 80 emociones aflictivas, 33 de agresión masculinas, 40 de deseo obsesivo femeninas y al separarse 7 de confusión, sumando 80. Bueno, por favor disculpen, me estoy tratando de resumir información, diplomados, certificaciones en una hora, pero lo hago con mucha, llamémosla buena intención y con ganas de que no necesariamente sepamos todo, pero sí que podamos generar inquietudes y que veamos que la realidad no meramente es tan superficial o tan narcisista. Bien. Papá del lado derecho, mamá del lado izquierdo, y vamos a meditar en que todos los linajes, no nada más papá y mamá, sino que abuelos, abuelas, los linajes de nuestras generaciones anteriores, pero al mismo tiempo de la tribu o el clan. Podemos llamarle nación, podemos llamarle grupo etnocultural, podemos llamar grupo religioso si queremos, país, influencia cultural. Y atrás de nosotros, ¿verdad? Aquí se incluye, por lo menos en la tradición budista, toda la vida. Y es en donde se hacen prácticas como muy simples, pero muy profundas en el budismo, como Tonglen, la práctica del dar y recibir. Tomas el sufrimiento de todos los seres y al soltar el aire, les das amor bondadoso y compasión. Esa es una propuesta muy entendible en Asia, en general en el Tíbet. Pero en Occidente es muy complejo eso de tomar el sufrimiento de otros, aunque en realidad, ya lo vimos sistémicamente, lo hacemos. Pero al meditar, te haces consciente del sufrimiento del tejido al cual perteneces y cuando exhalas, das todo el amor, toda la compasión, toda la felicidad hacia todos los seres. Pero aquí lo vamos a hacer de manera sistémica, aquí lo vamos a hacer dentro de los pasos propuestos que ya habíamos mencionado y como dijimos, no los pueden anotar o simplemente sentarse y dejarse guiar por la meditación, pero siempre me gusta que los tengamos en cuenta. Número 1, mirar, la mirada amorosa, que es el contacto de tu pertenencia. Esto es muy importante. 2, aceptar tu experiencia, tu pertenencia, pero aceptar tu experiencia y aceptar que vienes de allí. No importa si la familia de pronto no había Shakespeare, ni premios Nobel, ni defensores de derechos humanos necesariamente, o seres espirituales. Aceptamos nuestro trasfondo existencial. 3, la gratitud. La gratitud como algo fundamental, porque de allí venimos. Nuestra estructura de hilos, este muñeco de trapo, viene de allí y se conecta por esos hilos invisibles a la vida. Habíamos incluido dentro del agradecer aquello que se llama acomodar. Pueden ver la entrega anterior para ver el contexto. Entonces, acomodar es, a tu sistema le puedes decir, aunque haya habido una transgresiones, perpetradores, abusadores, abandonadoras, no importa, digo, importa, pero no importa cuál sea la estructura relacional a la que pertenezcamos, simplemente acomodamos, diciendo, lo que te pertenece lo dejo en ti sin juzgarte de manera respetuosa. Como lo hemos visto en talleres, como el taller que hicimos hace más de un año, sanar, no, de hecho, perdón, fue este año, pasa que uno ya pierde la noción del tiempo, febrero, me parece, enero, finales de enero. No estoy de acuerdo
papá con el abuso sexual. Sin embargo, dejo en ti eso que yo no puedo comprender. Una vez que has agradecido, por supuesto, dejo eso en ti porque no me pertenece, sin juzgarlo. El quinto punto, que es fundamental, es casi que el pilar de todos los anteriores, el honrar. Honrar es físicamente inclinarnos. Ante los padres uno se inclina completamente. Ante hermanos mayores uno también se inclina. ¿Por qué? Porque ellos vienen antes que uno. Por supuesto, tíos, es decir, hermanos y hermanas de papá y mamá. Uno está ocupando un lugar abajo. Y así uno tenga 70 años, uno siempre va a ser pequeño comparado con los grandes, vivos o no. ¿Por qué? Porque ese es el orden del amor. Porque ese es desde donde tomamos nuestros hilos. Tú no les puedes dar hilos porque tus hilos vienen de ellos. Es como qué sé yo, tener un pequeño recipiente y con agua y tratar de hacer llover cuando tu recipiente recibe el agua de la lluvia. Así que mejor esperas a que caiga la lluvia. Es decir, toda tu agua, todos tus hilos vienen de antes de tu existencia y conforman tu existencia. Tú no te puedes poner por encima porque romperías un orden jerárquico y esa transgresión te condena. Como por ejemplo decir, papá, mamá son unos tales por cuales y además yo sé más que ellos, yo tengo certificaciones, tengo posgrados, ellos ni leer saben, así que yo soy mejor que papá y mamá o que mi tío, que mi abuelo, que mi... Entonces, eso es el camino más directo a no nada más repetirlo, sino tropezarnos con los hilos. ¿Por qué? Porque los hilos de los que tú estás hecho vienen de atrás y tú no te puedes poner adelante. Tú no puedes ponerte encima de ellos. Bueno, así que honrar es un elemento muy importante. Honra su existir, que va de la mano de agradecer, que va de la mano de eh, tomar tu lugar jerárquico. Yo para ti, mamá, papá, soy su pequeña, soy su pequeño. Y finalmente, solicitar. Y este es, ya lo había mencionado, bendición. Solicitar a papá y a mamá y a todo nuestro clan transgeneracional poder hacer de manera distinta las cosas. No mejor, solamente distinta. ¿Qué significa esto? Que hemos contactado los hilos del amor, que hemos contactado nuestra pertenencia, les hemos dicho, sí, yo pertenezco a ustedes, sí, estoy consciente que duele, no los juzgo, pertenezco, pero además de pertenecer a lo posiblemente disfuncional, pertenezco a la vida y al amor, y a este amor ciego lo voy a hacer un amor contactado, para poder sanar, no repetir, no resarcir, sino sanar y poder hacer las cosas diferente, no mejores. Muy bien. Así que vamos a hacer todo esto en un ejercicio de visualización, en un ejercicio de meditación que idealmente nos va a ser una herramienta, no es la panacea, no es la única forma o el único método, pero ciertamente toca muchos elementos que nos pueden sanar. Dicho esto, vamos a sentarnos idealmente con la espalda recta en una silla o cojín de meditación, cerrando los ojos. Nos contactamos con el inhalar y el exhalar. Sentimos ese aire porque ese
aire o prana es vida. Esa vida, ese aliento de vida, Jiva Prana, llegó justamente cuando salimos del cuerpo de mamá. Pero ya estábamos vivos antes. Ya pertenecíamos no nada más al vientre de mamá, pertenecíamos a todos los vientres de nuestro núcleo familiar. Pertenecíamos a todos los vientres de todos aquellos que forman parte en este mandala vivo, que es el tejido de la existencia, y particularmente nuestro núcleo familiar. Así que conscientes de este inhalar y exhalar como intercambio de vida, vamos a imaginar que estamos de pie o sentados y enfrente de nosotros, del lado izquierdo, está mamá mirándonos, y frente a nosotros de nuestro lado derecho, enfrente está papá mirándonos. Les miramos a los ojos. No importa si papá y mamá estén vivos, incluso si les conocimos. En el caso de que no les hayamos conocido o algún otro familiar haya fungido como papá y mamá, ponemos a dos personas agradables mirándonos con amor, sonriendo. Y a un lado de ellos puede estar la abuela o el abuelo que no pudieron cuidarnos, o las personas que nos adoptaron. Pero si no tenemos un recuerdo de papá y mamá, que son los primeros, los padres biológicos, dos personas agradables con un color de toda su silueta clara y los ojos abiertos y mirándonos. Luego, a un lado de nosotros van a estar nuestros hermanos, si es que los hay. Del lado derecho, los varones; del izquierdo, las mujeres. Y si son de mayor edad, más grandes, están como más elevados y también nos miran y les miramos. Luego, a un lado de papá y a un lado de mamá, están sus hermanos. De allí están los padres de papá y de mamá, hacia atrás, un poco atrás de ellos, es decir, nuestros abuelos maternos y paternos. Tanto tíos como abuelos nos miran y les miramos. También vemos a sus hermanas y hermanos, es decir, tías y tíos abuelos. Se puede extender esto incluso a primos hermanos, primos segundos, pero todos en ese orden
que primero está papá y mamá y detrás abuelos y detrás estarían bisabuelos y detrás podemos ver a los tatarabuelos y así hacia atrás todos, aunque no les conozcamos, todos los participantes en el tejido relacional al cual pertenecemos. Y primero vamos a hacer el ejercicio de mirar. Miramos primero a mamá y a papá. Les miramos. Les reconocemos. Y al reconocerles, es como una aceptación, diciéndoles: yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Yo vengo de ti. Yo pertenezco a tu sistema. Miro la vida en ti y soy la vida en tu mirada, mamá, papá. Y al mirarles, es como si miráramos de una forma general después a nuestros hermanos que han ocupado un lugar importante también en ese tejido, a los hermanos de papá y mamá, ahora hacia nuestros 4 abuelos, por lo menos, los padres de mamá y los padres de papá. Les miramos y reconocemos que venimos de allí, que somos parte de la extensión de vida de estos abuelos, de estas tías y tíos abuelos. Y aunque no les hayamos conocido, les vemos conectados a la vida. Y así, de manera general, a las cientos o miles de personas, decenas o centenas de miles de personas, de las cuales venimos directamente conectados a la vida. Y como es un ejercicio de imaginación, les miramos a todos simultáneamente. Ninguno sobra. Incluso aquellos que no lograron nacer están vivos en el sistema. Aquellos que la familia prefirió no nombrar. Les miramos conectándonos a la vida y con esto aceptamos nuestra historia, aceptamos nuestros hilos, que venimos de todos ellos, de sus migraciones, de sus enfermedades, de sus secretos. Venimos de sus actos como perpetradores o también como perpetrados, víctimas. Reconocemos esto. Sintiendo que les miramos a los ojos
mirando y reconociendo. Y finalmente, en este océano de hilos, este océano de historias, este océano de vivencias, de sentimientos, de amor y de dolor, este océano de nacimiento y de muerte. Al mirar, al aceptar, vamos al tercer punto, que es agradecer. Agradecemos que todas estas historias, que todos estos devenires, ahora nos conforman y estamos nosotros de pie. Mirando. Agradecemos estar vivos y conscientes en este momento a todo ese sistema. Y ahora vamos a acomodar. Y mientras les miramos, mientras aceptamos y agradecemos, podemos decir a este tejido familiar: dejo en ustedes lo que no me pertenece o lo que no entiendo, sin juzgarles. Ese dolor, eso que he recibido, esa lealtad que se ha traducido en dolor, simplemente la regreso al sistema sin juzgarlo. Devuelvo lo que no me pertenece sin ser mejor. Pasamos al siguiente punto, que es honrar. Y nos inclinamos profundamente a papá y a mamá, diciendo: mamá, papá, de ustedes recibí la vida, de ustedes recibí esta oportunidad de sentirme vivo. Les honro, les respeto. Siempre los llevo en el corazón. Siempre llevo su fuerza vital. Siempre les respetaré como los grandes, los que me trajeron a la vida. Desde donde yo siempre seré su pequeña, su pequeño. También honramos a nuestros hermanos mayores, inclinándonos levemente, pero con mucho respeto y agradecimiento, que ellos han hecho mucho por nosotros. A hermanos de papá y de mamá, hermanas, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así a todas las generaciones nos inclinamos, agradeciendo, primero mirando, aceptando, agradeciéndoles, acomodando, y ahora en un acto de humildad y de conexión nos inclinamos, les honramos. Y finalmente solicitamos principalmente a mamá y a papá y a todo el sistema, a través de ellos,
que nos den su energía transformativa, sus buenas palabras, sus buenos deseos de amor. Que podamos, mamá, papá, recibir su bendición para poder hacer algo creativo, algo distinto. No mejor, solamente distinto. Que me conecte a los hilos del amor, a la lealtad amorosa, contactada y no la lealtad ciega. No al dolor, sino a sanar. Y papá y mamá extienden su mano dándonos cada uno un regalo. Papá nos da un regalo con su mano derecha y mamá con su mano izquierda. Y cualquiera que sea este objeto, un libro, flores, un objeto brilloso, una joya, la recibimos con nuestras manos. Estos dos objetos en nombre de todo el sistema y lo ponemos en nuestro corazón. Nos inclinamos una vez más ante ellos, prometiendo a ellos y a todo el sistema llevarles en el corazón desde el amor, que al sanarnos logramos sanar una parte de ese sistema maravilloso de vida. Y permanecemos mirándoles, sonriendo. Y de todos nuestros casi limitados ancestros, escuchamos palabras a lo lejos de amor, de elogio, de empatía, de afirmación, incluso regalos, luces, joyas, flores, que llueven sobre nosotros. Y con gran humildad nos volvemos a inclinar a todos aquellos que son parte de los hilos que somos y de los hilos que transmitiremos a todos los demás seres, particularmente a los descendientes, o a nuestros proyectos o actividades. Tomamos una respiración profunda. Salimos del ejercicio. Y solo queda agradecerles por esta experiencia compartida, por esta reflexión compartida. Si están viendo en YouTube esta entrega, ojalá puedan suscribirse al canal, recomendarla y entrar a la página Centro Himalaya, donde tenemos los diplomados de psicología budista, de tanatología budista, mindfulness, tantra y dzogchen, donde pueden ver todos los detalles. Vamos a empezar en vivo a finales de septiembre con estos diplomados. Vamos a empezar, como ustedes saben, en línea. Y luego, si viven en la Ciudad de México, pueden atender Centro Himalaya, pueden estar de manera presencial una vez que sea seguro, aclaro. Y si están en otros países o ciudades, siempre en línea es una experiencia muy enriquecedora, como ahora mismo lo corroboramos. Gracias, nos vemos para la próxima entrega. Que estén muy bien.